Hoy nos acompaña la doctora pediatra Carmen Adonice Rosario. Doctora, muy bienvenida. Muchas gracias, un placer estar Bienvenida, aquí. doctora. Nos Gracias. honra muchísimo, especialmente porque la iniciativa es parte suya para nuestra comunidad, nuestros seguidores y tanto Francesco, Jeremías, Checo y yo, Juan Carlos Simón, a partir de un servidor, poder compartir con usted cuál es la propuesta que conlleva o que tiene usted en su especialidad y los abordajes como pediatra. Bueno, yo soy pediatra endocrinólogo y pues trabajo con pacientes de todas las edades, y una de las inquietudes que estamos teniendo en los últimos años, en la última década más a decir, es el incremento de niños con sobrepeso, obesidad o con trastornos de la conducta alimentaria. Y pues una de las preocupaciones que tenemos siempre es tratar de educar a la familia con respecto a lo que está pasando y cuáles son las herramientas que podemos utilizar o de las que nos podemos valer para pues tratar de mejorar, sino evitar, tratar de que la ganancia de peso sea lo menor posible en el paciente para que pues tenga una infancia feliz y libre de enfermedades y complicaciones. Claro, incluso hay estudios. Yo en una ocasión, hace unos cuantos años, di una charla, incluso destinada para un grupo de médicos muy específicos y también clientes que tenemos en nuestro centro, en un centro que anteriormente yo era propietario, donde hablábamos, por ejemplo, las implicaciones que conllevaba en la actualidad el entender la razón por qué tanto el incremento de peso, especialmente en la infancia, en los niños. Y en ese momento habíamos abordado, que sigue siendo también un tema sobre el tapete, incluso con muchísimos, tanto médicos que van tratando de ir más allá de lo que tiene que ver con el conteo calórico y el tipo de comida, sino entender también el aporte en los alimentos altamente procesados, enlatados, no importa del lugar donde procedan, el hecho de que contienen grandes cantidades de ingredientes, inclusive muchas veces no listados en la etiqueta, que conllevan una respuesta al sistema inmune, que conlleva también esta respuesta en desfavor por el asunto de la inflamación que causa a nivel intestinal, pues conlleva una desregulación de todos los procesos biológicos, fisiológicos, que deja una predisposición impresionante en los niños, no solamente en la infancia, sino que debe quedar marcado quizá con esa predisposición que no es tanto genética, sino hay un factor epigenético, claro está, lo que tienen los genes, pero esa interacción lo lleva a ser adultos o niños, en la actualidad, por ejemplo, en la actualidad, que podrían eventualmente en la adultez estar comprometidos metabólicamente. Pues la verdad es que lo que tenemos que tener claro es que, bueno, la obesidad es una enfermedad inflamatoria multisistémica y que hay muchísimos factores que inciden en ella, y que sí está demostrado que si tengo algún grado de obesidad en la infancia, voy a tener muchas complicaciones en la vida adulta, complicaciones que lamentablemente ya la estamos viendo. O sea, estamos viendo niños de 9 años, 8 años con diabetes mellitus tipo 2, que eso antes no se veía. O sea, en mi formación yo vi escasos pacientes con diabetes tipo 2, y estoy hablando que yo me formé en México, en la Ciudad de México, con una cantidad inmensa de habitantes, donde es uno de los países que tiene las tasas más altas de obesidad, pero no veíamos tantos niños con diabetes tipo 2. Sin embargo, ahora cada vez que hace un paciente un debut, estamos en el dilema de si es tipo 1, tipo 2, porque, o no con todos, pero con un % elevado, porque es más frecuente, hay más pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, que viven con obesidad, que tienen acantosis, resistencia a la insulina, y pues hay que hacer, ¿verdad?, el diagnóstico de descarte. También estamos viendo mucha hipertensión en niños, increíble, o sea, es tan frecuente, y estamos todo el tiempo refiriendo pacientes al cardiólogo y niños medicados para la presión alta, adolescentes y más pequeños también. Otras de las digamos, de las complicaciones que vemos muy frecuentes son las dislipidemias. Es algo escandaloso que a la mayoría de los niños que le haces un perfil de lípidos, vas a tener triglicéridos altos, colesterol alto, y qué decir del hígado graso, la esteatosis hepática, cada vez más frecuente también en los pacientes que tienen obesidad. En cualquier grado estamos viendo hígado graso. Y sí hay un factor epigenético importante, y la genética juega un papel también. Pienso que lo que hay son factores permisivos que hacen que el niño exprese los genes que traen, pero a veces son pacientes que cuando tú haces la historia no tienen ningún factor genético, y hay muchísimos factores ambientales en el ambiente, en la dinámica de la comida, en el sedentarismo que es ahora
yo creo que el enemigo número uno que tienen los niños, el tiempo tan grande que se dedica a estar sentado o acostado en una cama sin el movimiento, lo que está haciendo que cada vez estos pacientes tengan estos trastornos metabólicos que no debería ser. O sea, pero fíjate, una observación, no sé si tú quieres decir algo, Checo, que nosotros hemos hecho, porque nosotros en nuestro podcast nos dedicamos a esta parte de la vida sana y enfocamos no solamente la parte bidimensional de actividad y alimentación, sino también enfocamos otros factores que incluso cuando utilizamos el recurso de la observación nos damos cuenta, por ejemplo, de que va mucho más allá de estos dos elementos, la actividad física y la alimentación. Porque, por ejemplo, un caso muy importante que hemos observado, incluso también, o sea, no solamente por observación mera, sino también quizás investigativa, claro, no haciendo el método científico, sino observando. Vemos, por ejemplo, como en las clase media hacia arriba, donde hay más recursos, alimentos que son o comestibles de comodidad, de conveniencia, que no se preparan en la casa. Esto combinado con excesiva exposición a la pantalla, la cual conlleva un estado de adicción del niño a la pantalla, pues definitivamente lo coloca en una posición que va a ser mucho más cómodo mantenerse en la adicción que buscar la forma de estar completamente al aire libre. Vemos el caso, por ejemplo, que nuestros amigos, digamos que compartimos la isla, los haitianos, que hay una tasa de mortalidad impresionante infantil por las condiciones que viven ellos, pues definitivamente de un punto de vista metabólico, los niños son mucho más sanos muchas veces que los niños que están de nuestro lado aquí. Te lo digo porque yo, con la edad que yo tengo, recuerdo que prácticamente en mi infancia no existía la obesidad en los niños, o sea, no había. No, en mi curso quizá había un niño gordo. Bueno, yo recuerdo que yo estuve en el San Juan Bautista, estamos hablando en 1975, yo como más o menos como 74, 73, yo con 4 o 5 años. Yo era un niño muy introvertido, pero sí recuerdo que en una esquinita llegó un niño extranjero que lo inscribieron al colegio con obesidad y lo veíamos como si fuera un fenómeno. Y fíjate, por ejemplo, yo voy al colegio a buscar a mi hija y veo todos los niños casi siempre con marcadores, algún tipo de marcador fisionómico que conlleva un compromiso metabólico. Tanto, por ejemplo, grasa visceral, tú le das cuenta del abdomen, le ves la papada en la cara, le ves automáticamente cambios en el tono de la piel, que tienes un reflejo inequívoco de la salud intestinal. Pero quizás la parte de esta observación, una de las partes que me lleva siempre a cuestionar mucho más allá, es cómo puede ser que no se haya hecho una campaña real y efectiva para que esos comestibles que los padres asumen que son correctos, los sigan poniendo en disposición de la casa. Nosotros hacemos consultas, especialmente yo hago consultas a familias en la parte de alimentación. Y una de las cosas que más me choca es que cuando llevan niños, a veces van familias completas, la parte de alimentación me refiero básicamente, y trabajamos con la parte dietética funcional, que tiene que ver con esta parte de entendimiento, los factores que inciden, intestino, cerebro, inmunidad, inflamación, como usted dijo, claro. Me decían, este muchacho, y le pregunto al niño, ¿cuánto tú cobras? Me miran así como que no entienden la pregunta retórica, claro está, digo, es que el niño no compra, el niño usualmente come lo que encuentra en la casa. Pero aparte de todo esto, hay alimentos ultra procesados, que están diseñados en verdad para el mercado de los niños y que tienen efectos, que crean un efecto, digamos que residual adictivo por la estimulación de las vías dopaminérgicas, o sea, por ejemplo, galletica Oreo, otras marcas de galletas, incluso pan que está adulterado con una gran cantidad de cosas. Y eso nos lleva a cuestionar qué está pasando en la actualidad. Por ejemplo, como usted dice, y reitero, gracias a que viene con eso sobre el tapete, hasta 1985 la esteatosis hepática era una condición solamente para personas alcohólicas. Hasta el 85 no existía antecedente de hígado graso vinculado a trastornos metabólicos. Tuve, por ejemplo, videos de una población donde no había ni siquiera esa cultura de ejercicio en el día de hoy, en las playas en muchas partes del mundo, no existía la obesidad ni en los adultos ni en los niños. Y yo he recibido niños en mi consultorio, especialmente niños de dominicanos que viven en Estados Unidos, con 11 años, que le hacemos un fibroscan y tiene prácticamente una esteatosis hepática grado 3. Entonces, fíjate, cuando tú comienzas a hablar de comida, te hacen hasta náuseas, porque escuchar comida le da náuseas, pero todo lo que viven es comida procesada. Cereales con la falsa estampa, que son saludables porque tienen fibras, en cajas me refiero. Leche desnatada, que no aporta nada que tenga que ver con los principales factores nutricionales, como las vitaminas liposolubles, que son muy importantes, como la vitamina K, para evitar lo que tiene que ver la proliferación o falta de factores como la composición del endotelio, o sea, lo que conlleva la condición metabólica. Entonces, siempre la pregunta que quisiera que usted nos aportara en esa parte, en ese sentido, es qué está pasando en realidad.
donde no encontramos un enfoque clínico real, que en lugar de abordar quizás los síntomas, como por ejemplo la obesidad, nosotros vemos la obesidad como un síntoma, como usted lo dice, de múltiples factores que están detrás de todo esto, no se aborda de raíz. Entonces quizás pudiera usted compartir, sabiendo su práctica, qué tipo de abordaje usted utiliza en estos tipos de casos. Bueno, primero me hizo una pregunta de las campañas, si como que se hizo un programa para nacional, me imagino que querrá... Sí, o sea... Se han hecho intentos, porque no puedo decir que no. De hecho, hace aproximadamente 6 años se nos convocó al Senado, a la Cámara de Diputados, no me acuerdo, a hablar de este tema por un proyecto para mejorar el consumo de alimentos ultraprocesados en los niños, pero ahora veo una campaña de alimentación sana en las vallas publicitarias, y en Instagram, que si se retiraron las bebidas azucaradas en las escuelas, todo esto, pero lo que faltaría tal vez es no solamente crear el programa, sino ejecutarlo y hacer que no solamente sea a un sector, sino a todos. Mientras tengamos tanta publicidad falsa, mientras sigan apareciendo bebidas con azúcar que dicen sin azúcar y abajo en letras pequeñitas añadida, y la persona que la compra no tiene idea de lo que está consumiendo, porque solo dice... Hay una bebida muy famosa que tenemos situaciones con los pacientes que tienen diabetes porque dice jugo de naranja sin azúcar. Y entonces, ¿qué pasa? El papá no lee que abajo dice en letras pequeñitas y entre paréntesis añadida. Pero cuando tú volteas el inserto y ves la composición, tiene muchísima azúcar. Y el paciente está felizmente tomándolo porque dice sin azúcar. Porque nuestra población no siempre tiene la educación necesaria para leer las etiquetas, ¿verdad? O para poder ver si de verdad lo que le están diciendo. Entonces, lo mismo pasa con todas estas comidas que te las venden como que son para los niños y que te hacen creer que un niño a la fuerza tiene que comer dulces, chocolates, que en el cumpleaños hay que darle una bolsa gigante de dulces para que... Y déjalo que coma porque él es un niño. Y no entendemos que es todo lo contrario. Que si al niño comenzamos a educarlo en alimentación desde pequeño, si tratamos de limitar el acceso a los azúcares simples, a la comida ultraprocesada, a la comida que está modificada genéticamente, que es tan inflamatoria. Desde pequeño basta con que en nuestra casa retomemos nuestros hábitos anteriores, porque aquí se comía fruta de la estación. Si había mango, se comía mango. Si había naranjas, se comían naranjas, se comían víveres, pero ahora todo es pedir por un delivery que te lo trae, que se ve bonito, pero que es comida inflamatoria totalmente. Y aparte, yo no sé si el poder adquisitivo o la mente ha cambiado, porque veo que esos servicios no dan abasto y que siempre están en movimiento. Pero tampoco veo que se haga o que tengamos una política que regule ese tipo de comida para los niños. Se habla y se está luchando desde las sociedades que tienen que ver con nutrición de la ley de etiquetado de alimentos. Hay muchos países que lo tienen. No ha sido en todas partes, no ha tenido el impacto que se espera, porque realmente tú ves la etiqueta y te lo comes como quieras, porque ni modo. En muchas sociedades promueven más bien el grabar estos alimentos o el tratar de limitarlos de manera más categórica a los niños. Porque lo que tenemos que entender es que todo comienza en la infancia. Y cuando un niño tiene algún grado de obesidad en la infancia, eso no pasó ahí. No porque en la adolescencia esté delgado o en la adultez tenga un peso sano. Todo lo que vivió en la infancia se olvidó. El cuerpo te guarda una memoria metabólica y tienes un riesgo más grande de volver a recaer en el sobrepeso y en la obesidad, pero también muchas publicaciones hay donde se ha demostrado que tener obesidad en los primeros años de vida te predispone a enfermedades inflamatorias en el futuro, aunque ya no tengas algún grado de obesidad. Bueno, incluso te interrumpo un momentito, aprovechar ese anclaje del comentario que tú haces. Yo muchas veces le explico a las personas, inclusive en nuestros medios de comunicación, bueno, en las redes sociales, y vuelvo y explico. O sea, los niños usualmente, la forma que yo alimento a mi hija de 4 años, es en proyección. Por ejemplo, mi hija, te puedo decir que el 80-90% de su alimentación completamente, es carne, huevo, carpaccio, sardinas,
plátano maduro. Fruta no come, pero no come tanto. No toma jugo nunca. Y mi hija, te puedo decir que pues, fácilmente come el doble de calorías que un niño, porque se come 3 huevos hechos en mantequilla, o se come, esta mañana se desayunó conmigo un pedazo de carne o 2 carpachos, ahora comen una sopa de carne de res con verduras y arroz blanco. O sea, come comida. Claro que le gustan los dulces. Pero una de las cosas que motiva mucho a las personas es, para la parte que te quiero llevar, es que cuando busco a mi hija al colegio me dicen, pero ¿qué es lo que tú haces que es tan diferente al resto? El color del cristalino de los ojos, la piel, aparte de una niña que en el recreo es tremenda, pero se enfoca en el colegio, en las aulas, pero no se enfoca. No tiene ese tipo de alteración que causa ese efecto de círculo vicioso entre el alimento inflamatorio que reduce la producción de serotonina, crea ansiedad y crea un círculo vicioso adictivo a ese tipo de alimentos. Claro que cuando se nos va la mano un fin de semana y le damos 2 o 3 veces dulce, se levanta un pidiendo dulce, porque prácticamente deja una memoria selectiva al placer que produce ese alimento altamente procesado. Entonces siempre viene la parte de cuestionamiento que le digo a las personas, es que un niño que tú lo llevaste a depender de procesados todos, cereales en caja, ya con una leche que es desnatada, una leche procesada, le quitaron lo mejor y como no van a tirar la leche para el suelo, te hacen yogures o lácteos sin grasa, cuando esa grasa, asumiendo que es una vaca alimentada de forma correcta, tiene todos los cofactores importantes como vitaminas liposolubles para lo que tiene que ver la inmunidad con la D, la A para la piel y ese tipo de cosas. Yo le explico que esos alimentos tienen un efecto adictivo residual. Entonces, ¿qué viene? Que cuando tú entras en ese círculo como niño, también quedas muy propenso a sufrir de ansiedad, depresión, apatía, desmotivación y entras en un estado de ensimismamiento, el cual no te permite a ti incluso poder abordar una alimentación correcta, porque que está automáticamente drenado en sus reservas metabólicas y neurocognitivas, es imposible que pueda tomar decisiones. Lo mismo le pasa a una gente que es alcohólica, a una persona que tenga adicción adulta, cualquier tipo de adicción, alimentos, a lo cualquiera que sea, conlleva un elemento, una dependencia de estos alimentos para buscar cierto grado de complacencia mental. Y vuelvo y te reitero que una de las cosas que siempre me he preguntado, claro, esto es un diálogo, por Dios, tú eres una bandera aparte. Fíjate el enfoque tú como pediatra haces, que es no muy común, de entender esos elementos, cómo afectan al infante. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si la pregunta mía, ¿cómo es posible que todavía sabiendo que la población, la parte de la población más vulnerable, que son los niños de ahora, o los niños de hace 10 o 15 años, pues tenemos 20 años en este proceso, que son adolescentes con trastornos? Yo recibo adolescentes, por ejemplo, de 16, 17 años, que prácticamente tienen hipogonadismo. O sea, como un muchacho que está supuesto a estar masturbándose en todas las esquinas, tú lo ves 18 años que ni tienen interés de apetencia sexual, ni siquiera para nada. Tú lo ves con deficiencia de vitamina D, tú lo ves con hipogonadismo, hiperinsulinemia. A veces no tienen que tener obesidad, pero lo ves, por ejemplo, con marcadores de ya sarcopenia. Y por más que tú le explicas que hay un efecto adictivo entre todo lo que es su entorno de comodidad, la pantalla, el encierro, la luz azul que conlleva reducción de la dopamina, una cantidad de factores. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué estará pasando? ¿Cuál sería el interés detrás de todo esto? De no reconocer esto que es tan tangible. Fíjate como tú, médico, lo dices. Oye, yo estaba en México. Y uno de los países con mayor obesidad en los adultos, no lo veía con la incidencia del momento. Ahora, cuando tú te especializaste en niños, y lo vemos día a día, niños con más trastornos, y no nos preguntamos qué estará pasando. Bueno, la verdad es que hay un interés económico siempre detrás de todo esto, porque... Muchas gracias por decirlo. ¿Cómo lo digo? Con la alimentación, la industria, ¿quién puede? O sea, o se puede, pero no sé cómo tendríamos que unirnos todos contra esto, porque es difícil. Por otro lado, la familia, que la verdad es que como ya no es ese núcleo firme, sino que todo el mundo tiene que salir a buscar. El niño se pasa la mitad del día en la escuela, la mamá llega en la noche, el papá también, o llegamos. Y no hay esas comidas establecidas que antes eran... O sea, es que yo cuando era niña me decían, si las 12 me daban en otro patio, había problemas. O sea, al mediodía estábamos todos comiendo comida tradicional. Juntos. Y la cena era juntos. Entonces, y algo muy importante que yo siempre he dicho y lo he hecho con mis hijos, obviamente ya ellos están más grandes, pero cuando eran chiquitos, eso de la comida del niño nunca existió. O sea, lo mismo que comían los adultos, comían los niños y se sentaban
prácticamente de bebé, en la misma mesa, todo el mundo come juntos. Sí, porque eso se trata de cómo tú eduques al niño en cuanto a la nutrición y a la alimentación. Y entonces, fuera de la parte de la alimentación, por seguridad, muchos padres prefieren que el niño esté en su cuarto con un dispositivo, porque dicen, en la calle es más peligroso, tal vez los recursos no están para mandarlo a una actividad extra con alguien, o no tienen el hay que hacer empatía con todo el mundo. Sí, no es los tiempos de antes. O sea, yo, por ejemplo, y me imagino que Juan Carlos también, y quizá usted, yo crecí en la calle, montando bicicleta, trepándome en árboles, pero realmente la situación no es la misma. No, y es que todos crecimos vigilados por todos, porque no todo el mundo sale a trabajar. Y una vecina tenía el derecho de corregirte, pero también de protegerte. No, bájate de ahí. Entonces, ahora que vivimos en torres donde fácilmente tú no conoces a nadie, ni los vecinos, ni los del frente, ni los de atrás. Hay torres de 80 familias y más de 80, y tal vez tú no conoces a ninguno de los que están ahí. Entonces, dejar al niño salir, eso es impensable. Pero también dejar de trabajar en una sociedad consumista y que cada vez tiene más necesidades, también es impensable. Y ahora con la reforma fiscal se va a poner un poquito mejor. Entonces, eso lleva a que el niño entre en el círculo de la pantalla, que sabemos que tiene un efecto muy negativo, y cuanto más joven el niño, peor. Más todavía. Ese mecanismo de compensación inmediata, que mientras más quiero, mientras más tengo, más quiero, eso que me da placer. Adolescentes que lamentablemente, vamos a mencionar la pandemia porque tuvo una incidencia importante también, pasaron demasiado tiempo encerrados y perdieron habilidades sociales, la interacción con otros pares, y prefieren una conversación por mensajería que una conversación cara a cara, o que prefieren mandar una imagen de cariño que un abrazo real, o que perdieron ese sentido de pandilla. Porque sí, claro, pero por Dios, nosotros lo vivimos todo eso, por Dios. O sea, del grupo y de tú sentir lo que es compartir con todos. Claro, yo llegaba al colegio viejo y yo ni terminaba de comer. O sea, ya jugaba pelota y mi mamá iba con un chucho a buscarme porque ya iba cayendo el sol y yo no quería, yo estaba cenizo de coger sol. Y doña Paquita iba a buscarme, muchachos, esa tarea, ¿tú me entiendes? O sea, esa exposición al sol, eso es mucha vitamina D. No hay contaminación con estos artefactos y la luz LED que no existía en aquel entonces, la luz escandescente amarilla. Exacto. Es multifactorial. Entonces, esa luz azul que esas pantallas tienen todo el tiempo ellos expuestos, además de disminuir los niveles de melatonina, tienen un efecto muy terrible en el estado de ánimo del niño. Y entonces, cada vez están más apegados a esto y cada vez tienen, yo digo que es como una fobia social que van desarrollando, porque los papás tienen que hacer un esfuerzo para sacarlos de la casa, porque ya ni con los padres y hermanos quieren salir, que no quieren ir a la playa, que no quieren ir a la montaña, no quieren estar en contacto con la naturaleza. Entonces, es como una serie de factores. Y sí hay un factor económico que está ligado, como en todo, porque la verdad es que siempre está. Pero nosotros como padres tendremos que ir haciendo poco a poco. Y eso es como dicen, la salvación es personal y es una pena, pero cada familia tendrá que asumir el rescatar a su adolescente, a su niño, porque tal vez no nos tendremos que sentar o no podremos sentarnos a esperar que llegue esa solución milagrosa, porque es muy poco probable. Y que no es una solución milagrosa, sino es una serie de cosas. De factores que incidan. En estos días me escribió una clienta, contándome que en el colegio de donde están los hijos, el profesor de deporte lo puso a hacer unos ejercicios, no me recuerdo ahora bien cómo era, pero parece que era un poquito más demandante de lo que ellos están acostumbrados. Y en el grupo de las madres, la queja era que eso era un abuso a los pobres niños, que en vez de preguntarse por qué mi hijo no tiene la capacidad porque ella me dice, mis hijos lo hicieron perfectamente, sin ningún problema. Y eso me hace recordar, por ejemplo, cuando yo puse a mis hijos en una clase de judo una vez. O sea, a mí se me cayó como dicen, la quijada de la sorpresa. O sea, habían niños de 10, 11, 12 años que no sabían correr. O sea, no sabían coordinar los movimientos para correr. Eso te indica que nunca han corrido, o sea, que siempre han estado sedentarios. Entonces,
volvemos a lo mismo. O sea, hay que educar a la población, pero también hay que educar a los médicos. Hay que buscar la forma de reducir la injerencia, vamos a decir, de la industria. Porque te puedo hacer el ejemplo, cuando mis hijos nacieron, la madre lo lactó. Incluso no por 6 meses, casi por 1 año y algo. Bueno, Lumabela se lactó por 3 años y medio. Pero esos primeros 6 meses de lactancia exclusiva, o sea, ni siquiera esos 6 meses, o sea, desde que ese muchacho nació en el hospital, eso fue una guerra contra el pediatra y contra las enfermeras, que había que ayudar la lactancia con fórmula. Y o sea, la gente quizás entiende como que la fórmula es algo, ok, tiene su uso, pero al final del día es un ultraprocesado. Y aparte de eso, tiene un más importante antinutriente, que son los aceites vegetales refinados, que cambian la permeabilidad celular y prácticamente causan trastornos inflamatorios y proliferación de prostaglandina inflamatoria, como el aceite de girasol, que tienen casi todas esas fórmulas. Y yo no creo que mi pediatra lo hiciera por mala fe. Al contrario. Sino porque, obviamente, va el visitador médico y le enseña el producto y le dice, no, mira, los estudios y la última maravilla. DHA para el cerebro, tiene que sé yo cuánto. Pero lo mismo pasa, a veces me escribe gente, no, porque la leche ya para niños un chin más grande. Y le digo yo, oye, esa leche que tú estás comprando que cuesta 1,000 y pico de pesos, o sea, tiene 5 tipos de azúcar diferentes. Porque quizás dice... Papá, está diseñado para que sea adictivo. O sea, tú ves la lista de ingredientes y quizás no dice solamente azúcar, sino... maltodextrina. Maltodextrina, que sé yo qué, jarabe de maíz, de maíz, ¿entiendes? O sea, la esconden como en varios ingredientes diferentes, pero cuando tú lo sumas, es un viaje de azúcar. Bueno, viejo, yo he hecho en consultoría, incluso con personas que me piden ayuda, yo recurriendo a lo que hacían nuestros abuelos. Yo creo que nada se puede equivocar cuando siempre trabajó. ¿Verdad que sí? Tú no puedes discutir con lo que trabajó. Y yo he tenido personas que han tenido hijos con 4, 5, 6 años, escúcheme el término, llevándoselo el diablo, que no se le quita una vaina en la piel, diarrea, pediatra. Y le digo yo, oye, pero a ese muchacho, o no sé, vamos a darle leche de cabra, por ejemplo, que tiene una caseína similar a la leche materna. Y entonces dicen, no, que esa leche no es buena porque le falta la vitamina B6. Digo, sí, pero no inflamatoria. Entonces resulta que el niño cambia la leche, por ejemplo, a una leche que no es procesada, que viene de la naturaleza, pues definitivamente ya comienza a tener o dejar de tener todos esos marcadores que eran rechazo por la inflamación intestinal. Entonces, esa es la parte donde, y vuelvo y reitero la parte, me gusta tomar ese anclaje de la conversación, que yo siempre he cuestionado, cónchole, muchas veces. Y reitero, yo tengo una comunidad de amigos que somos como hermanos médicos, o sea, mis buenos médicos en todas sus áreas, cirujanos de todo tipo, cardiólogos, endocrinos, reumatólogos, ponga cualquier especialidad, gente muy cercana. Y muchas veces a mí me sorprende que, claro, o sea, reitero, no son ni siquiera la mayoría, médicos que se revisten de una soberbia, pensando que lo saben todo, cuando un médico no recibe ningún tipo de entrenamiento de nutrición. Entonces, claro, en el caso suyo es muy distinto, pero por ejemplo un médico se va a especializar bajo facultades que prácticamente están fundadas por las farmacéuticas y que no va a buscar en realidad la solución total, completa a través de los alimentos, como sanar. ¿Tú me estás entendiendo? Como dices, intereses económicos. Entonces, como dicen, follow the money, tú sigues el dinero. Y aunque parezca mentira, pero todo el mundo lo podía, eso es muy fácil de buscar ahora mismo con la comunicación y el Google. Los principales accionistas, tanto de las farmacéuticas, universidades, procesados alimentos como Nestlé, son lo mismo. Y yo muchas veces digo que tenemos que buscar médicos, y por eso ustedes bienvenidos aquí en nuestro espacio, que tengan una ética, un compromiso de sí tomar lo que trabaja, tomar y dejar, pero al mismo tiempo dar la oportunidad de entender que hay un mundo tanto de entendimiento que conlleva todas esas enfermedades que anteriormente eran desconocidas o eran muy poco comunes, que se están normalizando. Como usted dice, es impresionante. Llega un momento que si tú estás en un lugar donde de 60 niños tiene 52, por decirte algo, ya tienen marcadores importantes, trastornos metabólicos,
X, que tú ves que están gorditos. Son niños que no tienen coordinación para correr, son niños que tú tienes, no tienen esa agilidad, esa chispa, que era muy normal, o que tú te vas a un campo remoto y tú ves esos carajitos en cuero corriendo con su ripito al aire, entre la rigola, corriendo desnudos, descalzo. Tú no es el caso que vemos usualmente del lado donde las personas tienen los recursos quizás para dar una mejor vida a sus hijos. Entonces tú dices, está bien, pero ¿cuál es el punto de inflexión de qué es lo mejor, pero qué es lo ideal? Entonces yo creo que debemos encontrar un punto intermedio. Claro, tú no vas, reitero yo, o sea, cuando observamos en esos lugares remotos de campo, si hablamos de tasa de mortalidad infantil, es elevadísima. A diferencia quizá en la ciudad aquí, que es todo lo contrario. Cuando tiramos los números totales de nacimientos por fallecimientos en cierta edad temprana. Pero, sí, pero claro, no por problemas de nutrición generalmente. Sí, hay otros factores, pero como quiera nos vamos al mismo punto. Hay niños en el campo, de una diarrea viejo, y esa relación potasio y sodio por un paro cardíaco. ¿Verdad que sí, doctora? Exacto. Ese niño no tiene recursos de tener un buen pediatra, una emergencia. Pero cuando vamos a la parte metabólica, siempre me sigue sorprendiendo esa parte. O sea, ¿cómo podemos ver, incluso padres que van cumpleaños en colegio de mi hija, y viejo le entregan una fundita con todos los ingredientes? Son cosas de fundita de supermercado. Cuando yo recuerdo que yo cumpleaños de niño, mi mamá preparaba los bocadillos en la casa. Hacía bolitas de queso frita, pero queso de verdad en la casa, con ingredientes que era queso cheddar de verdad. Agarraba así unos sanduchitos en la casa, no era la fundita. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que comenzar a trabajarlo. Y como usted dijo, es un asunto de trabajo comunitario, tanto el individuo como la salvación individual, la familia. Y las personas deberían de comenzar a buscar quizás la guía de personas como usted, que le puede dar una visión completamente distinta, entender cuáles son los factores que conllevan a esta obesidad en la infancia. Sí, y quiero comentar con las leches, con las fórmulas. El tema de las fórmulas sobre todo es ese, el que contienen muchos tipos de azúcares que no es la lactosa. Entonces, eso hace, y el niño tiene una predisposición más adelante por el azúcar también, porque cuando consumen azúcar tan temprano, tienen un paladar más acostumbrado al azúcar. Y eso se ha visto y está demostrado que predispone a que tú tengas esa necesidad constante de que lo que consumes tenga un sabor azucarado o dulce, que es terrible para el futuro. En nuestros campos, las enfermedades infecciosas siguen siendo más frecuentes, ¿verdad? Aquí, lamentablemente, la muerte será más lenta, pero yo digo que igual terrible, porque cada niño que tiene un debut con diabetes mellitus, o que tiene hipertensión, o que tiene un hígado graso, o que tiene osteoartritis, o las 51,000 complicaciones que hay asociadas con la obesidad, porque la obesidad complica desde el pelo hasta los pies, todos los órganos, aparatos y sistemas. Entonces, aunque eso es de un proceso, digamos, una evolución más lenta, pero la idea del futuro, cuando uno habla de un niño, no se basa solamente en que tenga buena educación y que tu futuro en la parte económica, porque hay que estudiar para que tengas un buen futuro, hay que estudiar para que te compres un buen auto, hay que estudiar para que tengas un buen trabajo. Y yo insisto, ¿y de qué te sirve todo eso si no vas a tener la salud para disfrutarlo? Claro. ¿Qué importa si eres el más exitoso si tus recursos, los que consigues, lo vas a gastar después en el médico, en cardiovascular, en trasplante de hígado, en estar vivo? Entonces no tiene sentido. Necesitamos aprender y necesitamos entender que esto no es de ahora, que esto es siempre, que no es llevar un plan de una semana y un mes para bajar tantas libras, no, es cambiar completamente el estilo de vida en el tiempo. Usted cada vez encaja mucho más con nosotros. Nosotros promovemos usualmente una forma de vida. No es una dieta. O sea, nosotros disfrutamos, nos tomamos un buen vino, nos comemos una pasta, una pizza. Pero por ejemplo en mi casa hay cosas que hay comestibles que en mi casa no los hay. O sea, en mi casa no hay pan. No hay. O sea, es que no hay pan. No existe el pan. En mi casa no hay leche. Si tenemos un yogur que una amiga mía la prepara casero, sin sabor, para que mantenga todos sus probióticos. Y al momento de consumirlo, mi niña, le echamos miel o le echamos algún tipo de fruto, se lo toma así. O sea, la idea es que la disponibilidad de alimentos no le dé opción a elegir lo que siempre va a ser mucho más placentero y se va a convertir en un evento emocional, no un evento nutricional.
Entonces, a veces me pasa en casa, porque el mundo no es perfecto. Mi esposa se llega tarde en la noche y está en un cumpleaños, deja un pedazo de bizcocho en la nevera, la niña abre la nevera y ya no quiere desayunar, porque ya sabe, le encanta el pastel. Entonces ya es un pleito. Claro que no se lo come, va a llorar y la mandamos sin desayunar porque prefiero que no desayune. Entonces en el colegio se come su desayuno. Pero mi hija lo que lleva de merienda todos los días es fritico, hecho en manteca de cerdo, un aceite de coco, un aceite de oliva. Lleva aceitunas, lleva quesito mozzarella, y a veces lleva huevos duros, a veces lleva trocito de carne picado con aceite. O sea, la idea es que no tenga ese tipo de opción. Y es tanto así, como usted dice, que la educamos en proyección, que sus primeros alimentos que pudo saborear a temprana edad eran alimentos totalmente completos y especialmente con preferencia a las proteínas. Por ejemplo, un pedazo de carne, claro, que no se vaya a atrabancar, sino que chupara la carne, o caldo de hueso, o sopas, o caldos, comida de verdad. Y se vino a introducir ya al año y pico, quizá algún tipo de comida, claro, hecho en la casa, como unas galletas hacia su mamá, ese tipo de cosas, pero reiterando que, como usted dice, y me encantó esa parte, de que se le entrene el paladar. Hay cosas que cuando salimos nosotros, ella las ve bonitas, las prueba y no se las come. Hay otras que sí, pero no tiene tiene un diente dulce, porque su mamá es así, pero ella sabe elegir y muchas veces puede comer un dulce, por ejemplo, un flan, lo que sea que lo vio, pero cuando ve carne, a la media hora pide la carne, porque ella disfruta la comida. Y otra cosa que quiero señalar, porque quiero también a unirme a usted a su campaña, es que, como dijo Checo, el asunto de comer en familia. Muchas veces ya, claro, no tenemos la posibilidad de las 3 comidas como hacíamos nosotros, por lo menos casi siempre del medio de la cena, pero elegimos una donde comemos juntos y somos ejemplo de nuestros hijos. Muchos padres reclaman a sus hijos que tienen obesidad, pero ellos están obesos. Entonces, ¿cómo tú vas a reclamar o le vas a pedir a ese niño cuando el niño hace más lo que ve que lo que escucha? Entonces, es una lucha bastante fuerte, donde parte de las cosas que tratamos de ventilar en Vida Sana es que parte del éxito de la vida es definir qué es el éxito. Muchas veces, que yo conozco muchas personas, trabajadoras, clase media, tirando para adelante, y a veces en lugar de buscar un momento de estabilidad con lo que tienen, se siguen complicando más, lo cual le empeñan más su vida y pierden lo más importante, que es el tiempo. Se empeñan su tiempo en préstamos en cosas que no necesitaban, y entonces sacrifican el único momento de sus hijos para poder acompañarlo en ese proceso. Entonces mucha gente dice, por ejemplo, doctora, tu hijo, tú no vas a ver a tu hijo, pero en mi caso particular, yo soy que quiero ver a mi hijo. O sea, yo no estoy pensando en lo que se pierde, también qué me voy a perder yo como padre, porque yo disfruto mis hijos. Y yo sé que cada día que pasa es un día que yo pierdo de aprovechar ese momento que es irrepetible en la vida, porque ya en 10 o 15 años prácticamente a lo mejor ni me va a querer ver. Porque los hijos no son nuestros, son de la vida y vienen a la vida a través de nosotros, como dice Khalil Gibran. Claro. Entonces esa oportunidad de los hijos, y muchas veces yo digo a los papás, viejo, no tenga hijos por tener hijos. O sea, cuando tú tengas, que sientas que tú quieres eso como un proyecto de vida, porque implica, si estás enmarcado en el amor, ya no es un sacrificio. Tú lo haces porque tú amas lo que tú haces. Y el que ama lo que hace no siente que es un sacrificio. Ahora, malo es, entiendo yo, y no quiero tomar tampoco el discurso de nadie, cuando te pesa hacerlo. Entonces, ¿para qué lo tienes? Porque al fin y al cabo, si lo traes y no lo vas a atender, otro se va a encargar de formarlo, y a veces de muchas formas, no como tú hubieras querido, con el tiempo y la disposición, tanto en los valores que tú decidas por tu contexto familiar, de creencias específicas, creencias X o Y, costumbres, y también la alimentación. Sí, no, y uno siempre tener pendiente el compromiso tan fuerte que es ese, porque igual no es solo tenerlos, es darle las herramientas para que en la vida puedan desempeñarse de manera adecuada. En la parte social, en la parte nutricional, en la parte de su salud. Darle todas las herramientas, y eso es uno poco a poco. El tiempo, que estoy de acuerdo con que es el bien más preciado, lo único que no puedes volver a recuperar después de que lo pierdes. Hay que insistir en ese tiempo. Calidad y cantidad, hay siempre el dilema de si calidad o cantidad. Yo digo que las dos cosas deberían de combinarse como claro. Se puedan. Y si uno no puede en la semana, al menos compartir una cena en familia, que se pueda preparar entre todos y hacer esa comida la más especial.
o el desayuno, que a veces hay familias que les funciona, y el fin de semana, en lugar de pasárselo uno en los centros comerciales viendo cosas y comprando a veces cosas que no necesitan, hacer un paseo, hacer el contacto con la naturaleza, a sentir otra vez, porque es necesario volver a sentir. Eso es necesario. Doctor, usted me cae muy bien. O sea, por Dios, nos acabamos de conocer y esto es completamente orgánico. Esto no tuvo ni siquiera... Aquí todo el mundo sabe, nuestros seguidores, que esto es un diálogo, pero me cae muy bien porque fíjese como usted, digamos que busca lo que anteriormente era la norma, lo común. Hablamos de 40, 50 años, 35 años. Era lo común. Lo común antes de este nuevo milenio, que no estábamos tan distraídos, Sí. es que esa era la opción que había, o sea, compartir. O sea, los fines de semana era con mi familia para cualquier lugar. Y nos soltaban en el campo, en lo que mi papá jugaba dominó, ese tipo de cosas. Compartíamos con el niño del campo. Yo podía beber agua del tinaco o de la tina, de la tinaja de barro del campesino de al lado y comía a veces ahí. O sea, tenemos que buscar formas, jamás pensando que vamos a volver hacia atrás, pero no abandonar aquellas cosas que siempre dieron trabajo y que nos dignificaban, nos daban una vida más ética y cargada de valores de verdad, valores que nos hacían mejores seres humanos. Porque al fin y al cabo usted dice, la salvación es individual. Y esa individualidad en cada persona representa que yo dejo mi responsabilidad como padre, como ente de familia. ¿Qué tiempo le voy a dedicar? Y como usted dice, calidad. Muchas veces a lo mejor no tenemos la cantidad, pero si estamos muy ocupados, pero sabemos poner una pausa en el fin de semana y de temprano, como usted dice, ¿qué pasa con mi hija? Te voy a dar el ejemplo mío, que ella sabe ya batir huevo revuelto. Entonces ella la pone a batir el huevo y ya yo no lo bota, pero yo dejo que lo haga y bate el huevo. Entonces yo tiro el huevo y le pongo una espátula de madera y claro, yo chequeándola o supervisándola para que vaya desarrollando el arte culinario, del amor a cocinar en familia y que comemos juntos. Entonces esos pequeños momentitos bien breves de hiper calidad hacen una diferencia. Sí, es el momento de compartir, de que te digan lo que sienten, cómo estuvo su día, si hubo algún evento, porque alguna vez escuché, ya ni me acuerdo de quién, de lo importante que era recoger los niños en la escuela, porque lo que habían vivido normalmente ellos lo tenían fresco en ese momento y te lo compartían. Y es una pena que no siempre uno pueda ir a buscarlos para ver su carita de si tuvo un buen día, si tuvo un mal día, si hubo conflicto, si no hubo. Pero si uno no tiene la oportunidad en algún momento del día sentarse a compartir con ellos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Qué te pareció lo que comiste? ¿Qué comieron tus compañeros? ¿Qué tú opinas de lo que ellos comieron? Porque no es una manera de juzgar a los demás, es de ver cuál es el concepto que tienen los niños, porque hasta eso es importante, darle las herramientas para discriminar entre, bueno, tengo esto y aquello, pero tal vez hoy me como mejor esto, porque ya ayer comí lo que no era tan bueno. Y eso desde pequeño se va enseñando, educando. Nosotros somos un reflejo de la familia, para lo bueno y para lo malo, lamentablemente, y luego de la sociedad, de quienes están cerca de nosotros. No podemos pensar que todo lo vamos a aprender en la escuela porque es imposible. O sea, tenemos que buscar ese tiempo con ellos poco a poco y en cada momento tener pendiente que nosotros somos un reflejo de nuestra nutrición. Eso es necesariamente obligatorio aprender. Nadie puede tener una vida equilibrada si no tiene una nutrición adecuada, porque es que te afecta en todos los Bravo. la vida. En su práctica, doctora, ya utilizando un poquito más su práctica en los últimos minutos, ¿qué es lo más común que ves en la parte que tenga que ver con el tema que estamos conversando de los niños? Edades, cuándo comienza a ver los trastornos. Me imagino que recibir algunos niños en nacimiento. Bueno, yo no recibo niños, pero sí tengo muchos recién nacidos que llegan a la consulta por trastornos tiroideos, que cada vez son más frecuentes. Y es algo que te llama mucho la atención, porque no los recién nacidos, porque generalmente el hipotiroidismo en esa edad es por otras causas, pero en niños entre 2 y 7 años que recibimos muchísimos con hipotiroidismo subclínico, que es un diagnóstico que es bastante frecuente. TSH elevada. Con hormonas tiroideas normales, y tú no le das tratamiento, pero le haces un cambio a la alimentación, limitas algunos alimentos que no son tan saludables y cambias, y lo citas otra vez con
4 semanas con unas nuevas hormonas tiroideas sin darle ningún tratamiento y tú ves el cambio Sí, bueno, y vuelven a la normalidad y los papás se sorprenden, o niñas con telarca prematura, que es el crecimiento mamario, con actividad apócrina, con cambios del desarrollo antes de la edad que corresponde, y le haces un ajuste a lo que comen y ves el cambio y la mamá dice, wow, doctora, mire, desde que suspendimos tal o cual alimentación comenzaron a disminuir. Lo más frecuente que vemos en la consulta, y eso todos mis compañeros están de acuerdo, son los problemas metabólicos, el sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias, que es que tal vez de 10 pacientes que ves con sobrepeso y obesidad, 9 van a tener alguna alteración en el trastorno de los lípidos, con la resistencia a la insulina, que antes de verdad que ese último lleva al anterior. Exactamente. La insulina elevada automáticamente incrementa la producción de triglicéridos, etcétera. Y cambios del desarrollo, la pubertad precoz, que ha incrementado la insulina jode todo. La hiperinsulinemia, o sea, es impresionante, porque incluso, me permite abordar, ¿verdad que sí? No, claro. De una perspectiva, la parte que manejo en el centro que tengo, me presido yo, claro, no como regente médico, sino como la parte de entendimiento que hay un factor funcional y un factor estructural. Vemos, por ejemplo, en los casos como usted dice, es muy obvio que si un niño en los primeros 2 años se alimenta nada más con cereales ultraprocesados, reduce el aporte de alimentos más densos de nutrición, como carnes de calidad, huevos, ese tipo de cosas, y se enfoca más en cereales, ese tipo de cosas, pues es muy probable que quizás tenga una deficiencia de yodo, de otro tipo de... Y cuando comenzamos sin tener que dar nada, solamente cambiando la alimentación, como usted dice, comienza a recibir lo que el cuerpo necesita para optimizar de nuevo sus funciones, como el caso de la tiroides. Sí. ¿Verdad que sí? Y reitero que hay que hacer algo. Hay que retomar de nuevo esa educación, y creo, no tengo la certeza que quizás las personas que están escuchando nuestro podcast, creo que la doctora sería un buen referente para cualquier persona. Poder hacer quizás una auditoría, un inventario de cómo sus hijos se están alimentando, no solamente porque entienda que, o quizás entienda que no lo necesite, sino para entender que no siempre los trastornos metabólicos vienen marcados con obesidad. Sí. A veces niños, por ejemplo, que pueden tener ya ciertos marcadores de trastornos metabólicos que podrán incidir en otros aspectos como su desempeño en la parte cognitiva, en la parte intelectual, en la parte de crecimiento, la parte de socialización. Un niño con una inflamación constante intestinal pues va a tener niveles bajos tanto de dopamina como serotonina, va a ser un niño más ensimismado, no va a ser un niño más proactivo a jugar, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que usted sería una herramienta bastante poderosa en nuestra comunidad para muchos padres que nos escuchan poder hacer un levantamiento, quizás tener un punto de referente, dónde se encuentra en este momento, si lo que han estado haciendo es lo correcto y si quizás con pequeñas modificaciones podemos garantizar una vida mucho más saludable hacia el futuro para estos niños que eventualmente serán los adultos del futuro, del mañana. Exactamente, y siempre pendiente de que el futuro, yo les digo, no es solamente la parte social, económica, intelectual. El futuro es tú estar bien para enfrentarlo, o sea, que tú estés con todos tus órganos, aparatos y sistemas en la mejor función, óptimos, para enfrentar todo lo que venga, porque el reto es grande, porque cada vez vendrán más tentaciones, más alimentos ultraprocesados, más sillas, camas, sofás, todo está hecho para acomodarte. Ahora las patinetas no hay que darle con el pie, ahora son eléctricas. Sí, ahora yo lo he visto. Ahora las bicicletas no son con pedales, pueden tener electricidad también. O sea, es que todo está hecho para que la película que se llamaba Wall-E se haga realidad. Sí, o sea, vamos a terminar ahí si no cambiamos. Yo no la he visto, pero yo tengo varios, pero sigo varios médicos que se han volcado, por llamarlo de esa manera, de un extremo de quizás no tomarlo en cuenta a comenzar a transitar en la prevención y tratar las condiciones, claro, crónicas metabólicas a través de intervención de estilo de vida, donde dicen que al paso que vamos, especialmente en países como Estados Unidos, Wall-E es el futuro inmediato, esa película con la obesidad en los niños, como está pasando en los Estados Unidos. Y esa película es como si fuera un predictor. Sí, y eso hace 10 años. Futuro, hace 10 años. Yo me recuerdo que mis hijos estaban chiquitos y yo la vi y yo dije, no, pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que va a pasar. Cada vez es más. Doctora, nuestros seguidores y nosotros mismos, ¿dónde podemos contactarle a usted? ¿En qué centro trabaja? Bueno, estoy en Endocardio,
Estoy en el Centro Médico Real, en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral a su orden y en Pediatrín en el Grupo Médico NACO, a la orden de todos, de verdad. Y nada, gracias por el espacio. La verdad es que la idea es que poco a poco y paso a paso, que yo siempre digo que los pasos hay que darlos siempre progresivos, aunque sean cortos, pero progresivos. Nosotros podemos cambiar el futuro de nuestros hijos y de la sociedad misma, porque una sociedad sana, ¿verdad? Claro. Es una sociedad, ¿verdad?, más fácil para que todos podamos. Bueno, tomando eso que usted dijo para cerrar, un dicho, por decirlo de esa manera, que tenemos es, o que yo lo utilizo mucho en mis consultas, es que los pequeños errores nos llevan a los grandes fracasos, pero también los pequeños cambios favorables nos pueden traer un futuro mucho más brillante. Muchas veces las personas se abruman porque piensan que salir de su vida de letargo y de adicciones a malos alimentos conllevaría algo drástico y brusco. Cuando usted se coloca en la mano de un profesional como la doctora, especialmente los niños, que conoce ese vínculo conductual entre lo que comen y lo que son en el momento, tanto conductual como metabólicamente, a veces con pequeños cambios estructurados bajo una guía, con un propósito específico, se puede lograr que el niño comience a transitar a una vida de mucho más bienestar y salud metabólica. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias por la el verdad, espacio, más bien. Reitero, y esto no es retórico, es nuestra posición de que estamos agradecidos con usted por tomarnos en cuenta para poder compartir con nuestro público, nuestros seguidores, quienes nos escuchan, su carrera, su profesión y su visión sobre la pediatría en República Dominicana. Un placer y gracias por Muchas el espacio. gracias. Señores, nos vemos en la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. Bye.